Dios ha muerto es una forma poética de decir que la civilización occidental moderna, basada en la idea de Dios, ha prescindido de Dios. Creo que fue Laplace quien, cuando Napoleón le preguntó qué lugar ocupaba Dios en su sistema, le respondió: Sire, esa hipótesis me ha sido innecesaria. O sea, no es que Nietzsche esté diciendo que el universo tuvo un creador, pero que ese creador dejó de existir, murió. Lo que está diciendo es que la idea de Dios está muerta en la cultura occidental, cultura basada en la idea de Dios. Este es el verdadero sentido de esa sentencia. Y Nietzsche va a observar que si bien la ilustración del siglo XVIII mató a Dios, por así decirlo, la cultura occidental sigue estando dominada por una serie de ideas cuyo postulado original fue religioso. Nietzsche va a llamar a estas ideas fantasmas de Dios. Entre estos fantasmas de Dios están las teorías estéticas absolutistas, que conceden un valor absoluto a los conceptos de bello y feo, el absolutismo moral, para el que hay un bien en sí, un mal en sí, la ciencia vista como algo ajeno a la cultura, como algo que existe de por sí y nos revela la verdad como un mecanismo puro, positivo, que no depende de factores culturales. Las ideas políticas de la democracia y del comunismo, la idea de progreso y algunas más. Nietzsche se da cuenta de que estos fantasmas de Dios están condenados a desaparecer, porque ha desaparecido la idea teológica que le servía de fundamento. O sea, Nietzsche nota que en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, la cultura está regida por un ateísmo incompleto e inconsecuente. Quiero citar brevemente las ideas de un autor contemporáneo, Nicholas Wade, quien habla de la crisis del laicismo de las leyes occidentales. Según Wade, la ley pasó por 5 estadios, 5 visiones distintas a lo largo de la historia. Primero, la ley fue solo para los plebeyos y los esclavos. Los aristócratas se consideraban descendientes de los dioses y, como los dioses, estaban por encima de la ley. Instituciones como el duelo y otras por el estilo cumplían la función de resolver los problemas entre los aristócratas. En la segunda fase, los aristócratas se dijeron: sería buena idea tener una ley también para nosotros. Entonces, invocaron la autoridad de los dioses para que resolvieran sus conflictos. Ejemplo, el tribunal del Areópago en Atenas estaba en un terreno sagrado que oficialmente no formaba parte de la ciudad. O sea, no era la ciudad la que juzgaba a los aristócratas. Para el resto, para los de a pie, para la gilada, para nosotros seguía existiendo la vieja ley. Había 2 leyes. En la tercera fase, las leyes se unifican. La misma ley rige para los plebeyos y para los aristócratas. El concepto griego para esto era isonomía, una sola ley, una misma ley. Curiosamente, el término democracia era despectivo. Democracia significa gobierno de los pobres y era como llamaban los oligarcas a la isonomía. O sea, ese término no tenía la connotación positiva con la que pasó a los idiomas modernos. Esta ley única seguía estando bajo la autoridad de los dioses. Todos éramos hijos de Dios y habíamos sido creados a su imagen y semejanza. Por lo tanto, toda diferencia legal entre los hombres era una injusticia, como una ley que trataba de modo distinto a 2 hermanos. La siguiente fase fue el laicismo. La ley única prescinde del fundamento de los dioses. Que se vayan al diablo los dioses. La ley pasa a ser una especie de contrato, un acuerdo entre pares que tienen el poder de modificarla a su voluntad. Este era el estado de cosas en la época de Nietzsche. Llegamos finalmente a la época actual, donde la ley simplemente prescinde de los hombres. Al prescindir de los dioses, prescindió de los hombres, porque el fundamento de ese contractualismo, el fundamento
implícito, tácito. No es que tipos como Rousseau no fuesen ateos, pero el postulado religioso tácito que estaban invocando de la igualdad, de la fraternidad basada en la igualdad entre los dioses, presuponía la existencia de Dios, la existencia de los dioses. El laicismo llevado hasta sus últimas consecuencias se convierte en un antihumanismo. Prescinde no solo de los dioses, sino también de los hombres. La ley está por encima de todo el mundo. Y no sé qué hubiese pensado Nietzsche de esta teoría, de hecho ni siquiera sé qué pienso yo de esta teoría, pero es un buen ejemplo del tipo de crisis que Nietzsche anticipaba, que Nietzsche se vio venir en su momento. Nietzsche se dio cuenta de que esas ideas liberales del siglo XIX eran un ateísmo incompleto e incoherente, que el ateísmo coherente iba a llevar a una crisis total de la civilización occidental basada en la idea de Dios, basada en la idea de los dioses. Nietzsche dice que una misma cosa presenta un aspecto favorable o desfavorable según se la contemple desde arriba o desde abajo. Lo cierto es que en ninguna parte va a desarrollar esta teoría llamada a posteriori perspectivismo, pero sí nos repite en varias ocasiones dos ejemplos suyos, la relatividad de los juicios estéticos y la relatividad de la moral. Empecemos por el relativismo estético, primero porque fue anterior en su obra y además porque nos sirve para entender más claramente el relativismo moral. Nietzsche rechaza como un fantasma de Dios las teorías estéticas como las de Lessing, que dan un valor absoluto a los juicios estéticos, diciendo, por ejemplo, que la tragedia griega era excesivamente cruda y hasta cruel, mientras que en la ópera moderna el drama se ha refinado estéticamente sin caer en el mal gusto de la tragedia. Nietzsche lo que objeta es que este tipo de juicios prescinden del espectador, de buen o mal gusto, ¿para quién? Los horrores de la tragedia griega son de mal gusto para un público refinado, acostumbrado a una vida pacífica, pero no para hombres acostumbrados a los horrores de la guerra como algo que forma parte de su realidad cotidiana. Estos no lo consideran de mal gusto y por eso el valor de esos juicios es relativo. Nietzsche dice, el veneno que mata al débil es un reconstituyente para el fuerte, y este no lo llama veneno. En su primer libro publicado, El origen de la tragedia, Nietzsche desarrolla una teoría estética original, propia, que tiene básicamente tres raíces. Por un lado, la observación de que los griegos tuvieron dos dioses de las artes, Apolo y Dionisio. Por otro, la distinción convencional entre arte romántico y arte clásico. Y tercero, la distinción filosófica schopenhaueriana entre lo bello y lo sublime. Creo que una buena forma de explicar la distinción clásico-romántico es comparar estos dos retratos de la pintora Berthe Morisot, el primero pintado por ella misma y el segundo por Monet. Y podemos señalar varios contrastes. En uno, ella está vestida de blanco, en el otro, de negro. Un vestido elegante o ropa de trabajo, un peinado sofisticado o un simple lazo para el pelo, una pose artificial o una pose natural, una mirada inexpresiva y de aristocrática distancia, o una mirada muy expresiva, un fondo decorativo con flores, las paredes de un taller que además parecen estar sucias. Cada uno de estos estilos refleja una filosofía distinta. El artista clásico es en esencia un platónico que intenta retratar la belleza en sí. La modelo es solo un instrumento del que va a hacer abstracciones sucesivas para acercarse cada vez más al ideal, que es el único que importa realmente. El romántico, en cambio, está interesado en la mujer de carne y hueso, con sus afectos, con su pelo despeinado. El romántico busca la belleza allí donde el clásico, influenciado por la estética de Platón, no ve otra cosa que imperfecciones y sombras deformadas. La consecuencia final de esta estética va a ser buscar la belleza no ya en lo imperfecto, sino en lo horroroso, en lo monstruoso y en lo deforme.
La distinción bello-sublime, por su parte, dice que ante lo bello experimentamos una sensación placentera, no contaminada. Por ejemplo, ante un campo cubierto de flores. Actúa acá de modo silencioso e inconsciente el instinto de conservación que evalúa que ese lugar debe ser rico en recursos útiles para nuestra supervivencia. Agua, frutas, un clima agradable, etc. Lo sublime, en cambio, se caracteriza por la resistencia de nuestro instinto de supervivencia. Al ver las olas rompiendo contra una escollera, lo primero que pensamos es que si nosotros estuviésemos ahí, las olas nos harían pedazos. Para apreciar la belleza de la rompiente, debemos dejar a un lado nuestro instinto. Y esto nunca se logra del todo. Así que finalmente llegamos a un acuerdo con nuestro instinto. Algo así como, bueno, está bien, el mar es bello, pero no te olvides de que podría hacerte pedazos. Y este es el sentimiento de lo sublime. Nietzsche reinterpreta estas antítesis viéndolas como el enfrentamiento, como la contradicción entre dos fuerzas vitales opuestas. Por un lado, el exceso de energía vital, la superabundancia de vida que necesita descargarse de algún modo, como el rayo, e incluso deleitándose en lo que le hace daño al propio individuo. Este es el espíritu dionisíaco. Por otro lado, está el espíritu apolíneo que se funda en la escasez de energía vital, en la necesidad de reposo, de descanso, de relajación. El arte apolíneo se deleita en la contemplación de formas puras, de formas geométricas, por ejemplo, más ordenadas, más racionales que las de la vida real, del mismo modo en que el enfermo se deleita con alimentos que parecen demasiado insípidos para una persona saludable. Nietzsche postula que cada arte tiene su espíritu propio. La música es en esencia dionisíaca. Gracias a la música, las pasiones gozan de sí mismas. Las bellas artes, por su parte, son en esencia apolíneas. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya música apolínea ni bellas artes dionisíacas. Nietzsche llama a estas artes arte perverso, término que décadas después se iba a convertir en un mero eufemismo de la lista negra, pero que en Nietzsche tiene un sentido filosófico propio. En Nietzsche significa arte perverso que una obra es contraria a la naturaleza específica de su arte. No tiene en principio un intento de desaprobación, de desacreditación de la obra. Lo que Nietzsche considera la obra de arte más perfecta es ambas cosas, es dionisíaca y es apolínea, y en realidad no es ninguna de las dos cosas, el drama musical griego. En este es una representación y por tanto es apolíneo, pero es una representación de la pasión, es decir, una representación del objeto de arte dionisíaco. La pasión, que por sí misma produce un arte muy malo, las canciones de amor populares, por ejemplo, se sublima convirtiéndose en objeto a representar. O sea, manteniendo respecto a sí misma la distancia solar propia del artista apolíneo, que ve desde arriba sus pasiones, como si no fuese él mismo quien las está padeciendo. Nietzsche establece una relación directa entre la calidad del arte y su pesimismo. El arte malo niega el carácter pésimo de la vida, se aísla y construye un jardincito bello separado de la realidad por un muro. Es esencialmente un arte decorativo. El gran arte, en cambio, abraza la realidad como es, y como la realidad es pésima, es un arte pesimista. Si clasificamos, por ejemplo, la música popular por su calidad y por su pesimismo, vemos que ambos criterios se superponen de modo casi exacto, con algunas excepciones en ambos sentidos. Moralina significa literalmente algo que ha sido extraído de la moral, un extracto de la moral. Sabemos por testimonios que pretendía ser un juego de palabras entre moral y pirita, oro de tontos, pero que en realidad Nietzsche confundió la pirita con la piritina, que es una sustancia
química distinta. En todo caso, esta es la idea. La moralina es una moral de falsificadores, es una pseudo-moral. Este es el concepto central. La moralina es basura que se trata de hacer pasar por oro. Lo peor de la condición humana se nos quiere vender como si fuese lo más elevado. La envidia de las feas a las mujeres hermosas, el resentimiento de los débiles y fracasados contra los fuertes y exitosos, etc. Pero como estas ideas son despreciables en sí mismas y la persona que las tiene sabe que son despreciables, se las disfraza de un modo socialmente aceptable, como si fuesen algo noble, como si fuesen moral, aunque en realidad son a la verdadera moral lo que la pirita es al oro. La piedra de toque es un reactivo usado para distinguir el oro de la pirita, también llamado oro de tontos, por la frecuencia con que se lo usa para cometer estafas. Nietzsche afirma que lo más profundo del sujeto se manifiesta en ideas que le pueden parecer de sentido común y en las que manifiesta sus preferencias, sus opiniones sin ánimo de polemizar, porque no cree que haya nadie que pueda pensar distinto que él en eso. Estos juicios le parecen especialmente interesantes a Nietzsche, no por su valor intrínseco, pueden ser triviales, sino por el hecho de ser inconscientes, por no estar en esos juicios moderada la opinión, por preconceptos acerca de lo que se considera socialmente aceptable y lo que no, eh, lo que se considera correcto o no. Y si esto suena familiar, no es por casualidad. Nietzsche es uno de los autores que más han influenciado en el psicoanálisis. El eterno retorno es por eso una piedra de toque. Revela qué aprecio tiene el individuo por su propia vida. Si reacciona, quien tiene en alta estima su vida, dice, oh, mi vida se va a repetir eternamente. Bien. Quien en cambio se ve con desagrado y ve con asco su propia vida, dice, hoy no, por favor. Y esta reacción es totalmente espontánea y no premeditada, no está regulada por ninguna idea de lo socialmente aceptable, de lo políticamente correcto, diríamos hoy. No tiene filtro. Es la persona manifestándose en toda su autenticidad. Otras piedras de toque tienen que ver con preferencias estéticas, con preferencias éticas, y Nietzsche dice que la preferencia por el Nuevo o por el Antiguo Testamento es la mejor piedra de toque que existe para distinguir un alma vulgar de un alma noble. Y yo diría que hay una mejor, la preferencia por uno u otro gol de Maradona a los ingleses en el Mundial de 1986. Esa es una piedra de toque excelente. Nietzsche parte de la física atomista y saca hasta sus últimas consecuencias. Si solo hay una cantidad finita de átomos y estos solo pueden ocupar una cantidad finita, limitada de configuraciones, posiciones, estructuras, etc., entonces, más tarde o más temprano, todos los átomos del universo van a volver a estar en la misma posición con las mismas fuerzas actuando sobre ellos. A partir de ahí, toda la historia universal se va a repetir una y otra vez. Y a Nietzsche no le interesa tanto la verdad física del eterno retorno como los efectos psicológicos que causa en la persona oír la hipótesis del eterno retorno. Nietzsche considera el eterno retorno una piedra de toque psicológica. Nos está planteando la pregunta hipotética: si sabes que tu vida se ha repetido infinitas veces y se va a volver a repetir infinitas veces, ¿qué harías? Y eso es lo que le interesa a Nietzsche, no tanto la verdad objetiva del eterno retorno. Y esto no quiere decir que no creyera en su verdad objetiva. El eterno retorno, en contra de lo que se suele creer, no es una idea mística. Nietzsche la toma de las teorías del físico Ludwig Boltzmann, que había planteado esa hipótesis atomista y había recibido una serie de objeciones, una serie de paradojas. Boltzmann decía que todo estado de las partículas en un sistema es igualmente probable.
como los estados desordenados son mucho mayores que los estados ordenados, es mucho más probable que todo marche de un orden menor de un orden mayor a un orden menor, que el desorden aumente en todo el sistema. Esto había recibido varias objeciones. Una era que si todo era igualmente probable, entonces era igualmente probable que todas las fuerzas del universo se revirtieran y entonces el sistema iba a marchar de un desorden mayor a un desorden menor o a un mayor orden, como se prefiera. Y esta era una de otras paradojas. Boltzmann admite esto, pero dice que eso es una curiosidad estadística sin ninguna importancia práctica. Otras paradojas eran que cuando el universo alcanzara el desorden absoluto, todo cambio solo podía ir hacia un orden mayor. Y esto, repito, Boltzmann lo admite, pero dice que en cualquier sistema que podamos medir empíricamente, el desorden va a crecer. Finalmente va a llegar una cosmología donde va a ver Boltzmann el universo como un estado permanente de desorden total, de muerte térmica, y donde se van a producir por pura casualidad fluctuaciones de estadísticas hacia un mayor orden. Y Boltzmann dice que nosotros vivimos en una de estas fluctuaciones, donde de repente apareció un altísimo orden y de ahí empezó a marchar a un mayor desorden continuo. Y que esto no es una casualidad asombrosa, en realidad en esos lugares ordenados del universo son los únicos donde es posible la vida y donde es posible el pensamiento, lo que actualmente se conoce como el principio antrópico. Y aunque Nietzsche nunca lo mencionó explícitamente, hay varios indicios en su obra que nos indican que la cosmología de Nietzsche era la cosmología de Boltzmann. Nietzsche dice en alguna parte que vivimos en un rincón ordenado de un universo completamente desordenado, que hay regiones del universo donde estrellas se precipitan al vacío como cayendo en peso muerto. En otra parte habla de mundos habitados, pero que se encuentran a distancias imposibles de alcanzar. Y todo esto coincide con la cosmología de Boltzmann, que por otra parte era bastante popular entre los alemanes de alta cultura. Nietzsche además sabía bastante de física, había estudiado, no se dedicaba a eso, era filólogo, pero había estudiado física no solo como aficionado, sabía bastante del tema. O sea, podemos suponer que la cosmología de Nietzsche es la cosmología de Boltzmann. Y lo que va a aportar Nietzsche es el valor literario a esta paradoja llena de planteos matemáticos de los físicos. Nietzsche le va a poner este eterno retorno tomado de las cosmologías griegas preclásicas. O sea, es un mérito literario, no tanto un mérito teórico. El relativismo moral de Nietzsche, a diferencia del relativismo moral posmoderno, no es un relativismo absoluto para el que todo juicio tenga el mismo valor y por tanto ninguno valga nada en realidad. Todo juicio moral para Nietzsche tiene un valor absoluto respecto de su potencial para conservar, mejorar o al menos embellecer la vida. Pero los medios para esto son relativos a cada uno. Es propio de morales aristocráticas elogiar la franqueza, la valentía, la ausencia de adulación y condenar el engaño, el disimulo y la seducción como las armas del diablo, como lo malvado. Pero dice Nietzsche que este juicio es relativo, porque si el zorro adoptase el estilo de vida del león, no duraría vivo un día. Esos juicios tienen un valor relativo a quien los dice. Lo que ocurre con estos juicios es que los fuertes han condenado las armas propias de los débiles como armas innobles, o como le dice Ulises a Aquiles, cada uno pelea con las armas que le dieron los dioses. A vos te dieron tu fuerza y a mí me dieron la astucia.
Y en este sentido, Nietzsche rechaza el valor absoluto de la moral. El resultado final de estas ideas va a ser distinguir entre tres morales básicas: la moral de guerreros, la moral de esclavos y la moral de sacerdotes. Nietzsche considera que la moral de guerreros fue la primera moral, y de esto parece inferir que es la única verdadera moral. Es una falacia genética que se le ha reprochado 1000 veces. La falacia genética es la idea de que la historia de los orígenes de una institución, la etimología de una palabra, nos dicen algo acerca de lo que debe ser la institución, acerca de lo que significa realmente la palabra, lo cual es claramente falso. Nietzsche escribió su libro La genealogía de la moral para refutar las ideas del filósofo inglés Paul Ree, quien había afirmado en El origen de los sentimientos morales que acciones no egoístas, primero, se elogiaron por fines utilitarios, se elogiaron porque se las consideraba socialmente útiles, porque se las consideraba, irónicamente, convenientes de modo egoísta. Posteriormente, este origen utilitario se olvidó y lo que quedó fue un hábito, una costumbre de elogiar las acciones altruistas. Y algo importante que conviene mencionar es que Paul Ree le había birlado a Nietzsche a la poeta Luz Salomé, de la que Nietzsche estaba enamorado. Y no deja de ser curioso, voy a pasar por alto el culebrón, pero no deja de ser curioso que un libro donde se habla tan mal de la moral del resentimiento como La genealogía de la moral haya sido escrito básicamente por resentimiento. En esta moral de aristócratas guerreros, el concepto original es el de bueno. ¿Quién es el bueno de esta moral? El aristócrata guerrero. Y las virtudes que va a elogiar son las virtudes del buen guerrero: valentía, subordinación, poder, fuerza, honestidad, falta de adulación, incluso crueldad. Esto es lo que se va a elogiar en esa primera moral. Si se elogia en Aquiles la benevolencia con la que trataba a sus esclavas, si se elogia que le entregó a Ajax una piel que no estaba claro a quién pertenecía para no pelear con él, es porque en Aquiles esas virtudes, esas acciones están libres de toda sospecha de cobardía, no porque se las considere elogiables de por sí. Posteriormente, de modo negativo, surge en esta moral el concepto de malo, y el malo es el no aristócrata, el no bueno. ¿Y cuáles son sus cualidades? Las cualidades de los esclavos, las cualidades del vulgo. O sea, el malo de esta moral no es temible, eso es una propiedad del bueno. No es un villano de Hollywood, sino un personaje de comedia, es despreciable el malo. Esto es lo que caracteriza a esa primera moral. La moral de esclavos es la moral del resentimiento, es la moral de los derrotados, de los vencidos, de los humillados. En esta moral, el concepto original es el de malvado. ¿Y quién es el malvado? El aristócrata guerrero. Nuevamente, solo que esta vez visto desde los ojos de sus esclavos, desde los ojos de sus víctimas, como un animal de rapiña, feroz, lascivo, que anda deambulando por el mundo matando, violando, destruyendo ciudades. A este malvado, que es el concepto básico, se le va a poner indirectamente un bueno, que es la negación, es el no malvado. Podríamos traducirlo al castellano, este bueno de la moral de esclavos, como bondadoso. El bondadoso es el hombre inofensivo, el hombre no violento, el hombre pacífico, amable, incluso un poco tonto, preferentemente vegetariano. O sea, la moral de esclavos es el elogio de los herbívoros y la condena de los depredadores como seres objetivamente perversos y malvados. Esto es una
contravaloración de la moral aristocrática, es una inversión de los valores. O sea, todo lo que era bueno en la moral de guerreros pasa a ser malo, o malvado, mejor dicho, en la moral de esclavos. Y todo lo que era malo, lo que era despreciable, lo que era vulgar en la moral aristocrática, se convierte en la moral de esclavos en signos de lo bondadoso. Ahora bien, esta moral de esclavos, esa contravaloración de los valores de la moral aristocrática, nunca se podría haber impuesto como la moral oficial por sí misma. Nunca podría haber abandonado las galeras y los campos de cultivo. Si no hubiese entre amos y esclavos una tercera casta intermedia con una moral propia que sirviera de puente entre ambos. Esa casta fue la de los sacerdotes. El sacerdote típico es un aristócrata de segunda. Es una mujer en una familia patriarcal, es un hermano menor que no tiene derecho a heredar el patrimonio de la familia, etc. Es un aristócrata relegado, al que se destina al culto religioso para no tener que matarlo. O sea, es originario de una familia de guerreros y conserva el prestigio social de esta, pero está apartado del poder terrenal y encerrado en una virtual cárcel. O sea, en otras palabras, el sacerdote es un aristócrata esclavo. Y en este híbrido social, el resentimiento contra la vida, la negación contra la vida, la condena de la fuerza y del poder como cosas esencialmente malvadas, se van a convertir gradualmente en el núcleo de su doctrina. El sacerdote conserva rasgos aristocráticos, pero estos van adquiriendo gradualmente un aire malsano, enfermizo. Por ejemplo, no pudiendo casarse con una aristócrata guerrera, el sacerdote va a rechazar con asco unirse a las sucias mujeres del pueblo, la llama Nietzsche. Y este rechazo de la sexualidad, originalmente surgido de un sentimiento aristocrático, pronto se va a convertir en rechazo de la vida, al rechazar lo central de ella. ¿Qué ocurre? Que a través de la figura del sacerdote, a quien el aristócrata respeta, considera su igual, el aristócrata se empieza a ver a sí mismo a través de los ojos de los esclavos. Sigue siendo un animal de presa, un animal de rapiña, porque esta es su naturaleza, pero se convierte en un animal de presa con mala conciencia. El valor de una acción no está para Nietzsche tanto en su grandeza intrínseca como en su naturalidad, como en lo consecuente que es con la personalidad de la persona que la realiza. Cuanto más inconsciente, cuanto menos pensada la acción virtuosa, bien, Nietzsche considera de muy poco valor un acto heroico o de cualquier forma de grandeza que haya sido realizado de algún modo contrario a la naturaleza del sujeto, donde el sujeto se tuvo que presionar a sí mismo para actuar de un modo totalmente antinatural. En esto Nietzsche contradice claramente a Kant. Ahora bien, Nietzsche va a sacar de esta idea algunas consecuencias bastante extrañas. Observa que el hábito de censurar, el hábito de castigar, el hábito de juzgar y condenar son malos hábitos y por lo tanto deben ser evitados. El que lucha demasiado contra los dragones se convierte en dragón. Este es el sentido de esa famosa máxima. Y Nietzsche va a plantear una especie de utopía carcelaria donde los criminales son considerados enfermos y reciben el tratamiento que recomendaba la psicología de la época para los locos. Nuevos hábitos, nuevos lugares, nuevas relaciones, nuevas costumbres, todo intento posible de cambiar, sublimar o canalizar de modo inofensivo los malos instintos del criminal
preferentemente de modo constructivo, pero por lo menos que sean inofensivos. Y esto suena como una utopía para criminales, como un paraíso para criminales, salvo porque esta clínica psiquiátrica para criminales está atendida por médicos eugenistas y si el tratamiento no funciona, el criminal reincidente va a ser simplemente eliminado. No me voy a detener en el tema del eugenismo nietzscheano, porque es algo de lo que se ha hablado ya mucho, demasiado quizás, pero creo que convenía mencionarlo aunque sea de pasada, para no mostrar a un Nietzsche de vidriera, barriendo bajo la alfombra los puntos más oscuros de su filosofía, que los tiene. En el caso del Übermensch o superhombre hay que separar claramente dos ideas, lo que Nietzsche quiso decir y lo que entendió la mayoría de los lectores. Nietzsche dijo en Así habló Zaratustra, el hombre es un puente tendido entre el abismo que separa al mono del superhombre. Ahora bien, en medio del boom debido a la publicación del origen de las especies, todo el mundo interpretó esa sentencia en un sentido darwiniano, en un sentido evolucionista biológico. Sin embargo, en los medios académicos germanos, Darwin no era un autor muy relevante y Nietzsche en particular no lo tenía mucha estima. Posteriormente aclaró que no, que su superhombre no tenía nada que ver con el darwinismo. Superhombre es un concepto acuñado por el pensador danés Søren Kierkegaard para agrupar varios seres semi-mitológicos, semi-legendarios, semi-históricos, que tienen en común el ser ideales del hombre, el héroe, el santo, el prócer, etc. Esta es la idea de Kierkegaard. Nietzsche se da cuenta de que hay otro ser mitológico que no cabe en la definición de superhombre, Dios. Dios, como un superhombre, es una idealización de cualidades humanas, inteligencia, belleza, justicia, etc. Sin embargo, Dios no es un superhombre porque no nos sirve de ejemplo. Dios no nos sirve como modelo a imitar. Es un ideal, pero un ideal inalcanzable e infinitamente remoto. Y en este punto creo que conviene aclarar que Nietzsche está pensando más bien en el Dios luterano que no en el católico, aunque Nietzsche siempre vio el cristianismo como una unidad, raras veces hace distinción entre iglesias. Como sea, el Dios, por tanto, debe cumplir una función psicológica distinta que el superhombre. Y para Nietzsche, esa función es humillar a los seres superiores, poniéndoles por encima otro ser imaginario ante el cual no son nada. Dios, por tanto, es algo procedente de la moral de esclavos que debe ser rechazado al hacer su contravaloración. Esta virtud que humilla, Dios, debe ser abandonada, debiendo volverse, en cambio, a los ideales del superhombre. Aclarado que el superhombre no tiene nada que ver con el darwinismo, ¿en qué consiste entonces este ideal del superhombre? Bueno, Nietzsche nos está diciendo que debemos abandonar la idea de Dios propia de la moral de esclavos y volver a los ideales alcanzables, a los ideales guerreros aristocráticos. O sea, Nietzsche está advirtiéndonos que hubo en el reino de la moral una rebelión de esclavos que estableció una contravaloración de los valores guerreros y lo que necesitamos es una contrarrevolución aristocrática, por así decirlo, una nueva inversión de los valores, una nueva contravaloración que rechace como pseudo moral la moral cristiana y restablezca los valores de la valentía, de la honestidad, etcétera, que establezca de nuevo la moral aristocrática de guerreros. Este es el ideal moral de Nietzsche. Nietzsche nunca aclara qué rol creía que tenía que desempeñar en esta contrarrevolución aristocrática el Estado prusiano, hipermilitarizado y claramente el más adecuado para adquirir esa moral de guerreros.
Nietzsche tuvo siempre una relación odio-amor con Prusia bastante extraña. En una guerra peleó contra Prusia y en otra peleó por Prusia. O sea que no es algo de lo que hable claramente. En todo caso, no está pensando en un país específico, está pensando en Occidente. Occidente debe aristocratizarse de nuevo, rechazar la contravaloración cristiana de la moral aristocrática como una pseudo moral, como una moral de esclavos. Más bien que no anticristiano, Nietzsche es antiplatónico, antiidealista. Ve al cristianismo como un platonismo para el vulgo, como un idealismo de masas. Nietzsche considera que el idealismo es el más largo error de la humanidad y que ese error estaba a punto de ser abandonado en su época, lo cual iba a ser el acontecimiento filosófico más grande de la historia, o uno de los dos más grandes. El primero había sido precisamente la aparición del idealismo. En la historia del más largo error, Nietzsche distingue una serie de fases. Primero estuvo el socratismo-platonismo. El mundo en que vivimos es una sombra imperfecta, no es el mundo verdadero, es un mundo ilusorio. El mundo verdadero es accesible para el sabio, para el virtuoso, para el justo, para Platón va. Esta es la primera versión de la idea tosca, rudimentaria. El cristianismo va a popularizar esta idea diciendo que el mundo verdadero no es accesible para nadie, pero ha sido prometido como recompensa al piadoso, al justo, al bueno en la otra vida. Este es el platonismo popular que se va a volver masivo. Posteriormente va a venir Kant y nos va a decir, bueno, miren, en realidad el mundo verdadero no es accesible, ni en esta vida ni en otra. Pero, como podemos pensarlo, es algo que nos sirve de consuelo, es algo que nos obliga, es un imperativo categórico que guía nuestras vidas. Esto va a ser recibido con bastante escepticismo. Si no conocemos el mundo verdadero, ¿cómo podría obligarnos a nada? El mundo verdadero es una idea que no explica nada, que no obliga a nada, que no promete nada, por lo tanto es una idea superflua. Abandonémosla. Esta es básicamente la idea del positivismo, que era la escuela filosófica hegemónica en los ambientes universitarios de la época de Nietzsche. Ahora bien, Nietzsche se da cuenta de que hay en el positivismo un resabio de idealismo. Siguen creyendo los positivistas en el mundo aparente. Podemos conocer las leyes que gobiernan las sombras, pero todo el tiempo nos estamos refiriendo a un mundo verdadero en el que no creemos. O sea, las formas puras, la matemática, los instrumentos que va a usar el positivista en su investigación pretendidamente objetiva de la realidad, pretendidamente científica, son en realidad platónicos, presuponen la idea de un mundo verdadero que está más allá de nuestro mundo de sombras. Para Nietzsche, la idea de que todas nuestras pasiones obedecen directa o indirectamente a un instinto de conservación es superficial e inconsecuente. Dice, una cosa viva quiere, antes que ninguna otra cosa, dar libre curso a su propia fuerza. Desea que su voluntad se manifieste sin obstáculos. La conservación es solo el efecto más frecuente de esto. Esta voluntad de poder se manifiesta de mil modos distintos y no debe entenderse exclusivamente como voluntad de dominio sobre nuestros semejantes, aunque la incluye. Nietzsche pensaba dedicar un extenso libro, un extenso tratado a desarrollar la teoría de la voluntad de poder, pero por desgracia la locura se lo impidió y lo que nos quedan bajo el título de fragmentos tardíos es más bien parecen glosas a su obra previa y no contienen grandes ideas originales. Esto es una faceta de la filosofía de Nietzsche que quedó inconclusa.
Volvamos brevemente al culebrón que pasamos de largo antes. En 1882, Nietzsche y Paul Riz pactaron hacer cada uno su mejor esfuerzo para seducir a Luz Salomé sin interferir en los intentos del otro. Nietzsche no respetó este pacto, tal vez razonando como los griegos que en cuestiones de amor no existe perjurio, lo cual finalmente le jugó en contra. Y en eso estaban cuando un día los tres fueron a un estudio fotográfico y se sacaron esta conocida foto, donde se ve a la poeta látigo en mano conduciendo una carreta tirada por la yunta de filósofos. Una historiadora del porno la describió como la primera fotografía de dominación femenina de la historia. Y francamente no sé qué me suena más extraño, que tres de los intelectuales más influyentes del siglo XIX se hayan tomado una foto que es básicamente porno, o que exista la carrera de historia del porno. ¿Vos qué querés ser cuando seas grande, querida? Historiadora del porno, señorita. Ahora bien, Luz Salomé dijo que la idea de la foto fue de Nietzsche y que él fue quien se encargó de conseguir todos los elementos y contratar al fotógrafo. El día de la sesión, ella se quejó de que la carreta era muy pequeña. Y en efecto, es muy pequeña. Más bien parece un carro que no una carreta. Lo cual me llevó a mirar con más atención esta foto. ¿Qué ven acá, mis queridos amigos platónicos? ¿No les resulta familiar esta imagen? Y yo creo que sí, que estamos viendo una representación del mito platónico del alma, donde Nietzsche representa el caballo indómito de las pasiones, que no quiere ir dócilmente al mundo de las ideas puras, sino que se revela y tira hacia el mundo sensual de los sentidos. Solo que Nietzsche no se revela contra el espíritu, representado aquí por Luz Salomé, o si se prefiere por la poesía. Se revela contra Platón, autor del mito del alma. Nietzsche es sin lugar a dudas uno de los autores más influyentes de la Edad Moderna. Se nota su influencia en psicoanalistas, surrealistas, existencialistas, estructuralistas, postmodernistas, cristianos. Simplemente no podemos prescindir de Nietzsche hoy en día. Ahora bien, esto no quiere decir que su filosofía no tenga aspectos realmente turbios. La influencia sobre el eugenismo, sobre el nazismo, me parece tan obvia como la influencia que ha tenido sobre el psicoanálisis. Y noto que hay, motivado por la admiración hacia el pensador, por la admiración hacia el filósofo, justificadísima, una tendencia a desligarlo de esos hechos, como que, bueno, Nietzsche no tuvo nada que ver con el fascismo. ¿Cómo que no tuvo nada que ver? Usaban hasta la propaganda fascista, hasta usaba su terminología en afiches para pegar a las calles. Esa conexión realmente no puede ser negada. Y no se trata de una conexión superficial de palabras y figuras retóricas. Si yo trato de imaginarme el ideal político de Nietzsche, su contravaloración, su valoración de la moral guerrera, su superhombre, y me viene a la mente un estado totalitario. No puedo imaginarme otra forma de llevar a la práctica esas ideas. Así que hay que admirar a Nietzsche, pero agarrarlo con la guardia alta, porque es un autor que tiene aspectos sumamente cuestionables en su doctrina, y estos aspectos no son detalles decorativos de mal gusto, son centrales en su pensamiento. Y esta ha sido mi brevísima reseña de Nietzsche, que me quedó realmente no tan breve, pero espero que les haya interesado. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.